Aquí tenemos el título para la predicación de hoy: Cristo, cabeza de la iglesia, y como subtítulo, y por quien alcanzamos reconciliación. Esto basándonos en Colosenses 1, versículos 18 y 22. Y hermanos, pues después de algunos domingos que no pudimos darle continuidad a esta carta por diferentes razones, una de ellas la boda de mi hija Raquel, pues aquí estamos, gracias a Dios. Y espero que en casa de todas formas sigamos leyendo la carta de corrido y podemos entender un poquito más cómo se va ensamblando cada porción que procuramos ver aquí de manera individual. Y Señor, pues te rogamos que abras nuestro corazón, porque eres tú quien nos enseña, eres tú quien imparte la sana doctrina, y queremos rogarte que abras nuestro corazón para recibirla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en esta carta a los Colosenses y el apóstol Pablo nos ha ido presentando, dicho muy sucintamente, la gloria de Jesús. Nos está presentando la gloria de Jesús, y especialmente en este pasaje que han procurado memorizar, ¿verdad? Desde el versículo 15, porque nos revela que Jesús es Dios. Y eso es una gran revelación. Ese es un gran motivo de gozo para nosotros. Jesús, el Cristo de Dios, el Señor en el que nosotros creemos, es Dios hecho carne. Y eso nos llena de gozo, sabiendo que creemos en el único Dios vivo y verdadero. Él es el creador de todo. Él es el que sustenta todo, el principio de todo. Nos está revelando también desde los primeros versículos del capítulo 1, versículos 10 y 11, que en Cristo Jesús, en el amado Hijo, dice Pablo, tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces este pasaje, esta carta nos habla también de la obra de redención, de la obra de salvación a nuestro favor que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Nos dice también, hemos visto también que el Señor Jesucristo es superior a todo y a todos, a toda la creación. Y como ejemplo de creación, el apóstol, recuerda, nos dice y nos habla de tronos, dominios, principados y potestades. Bueno, Cristo Jesús es superior a todo eso. Y en ese grupo de potestades, de principados, se encuentran los ángeles también. Y hoy continuaremos con el versículo 18 y veremos hasta el versículo 23. Y en este pasaje vamos a encontrar lo que dice el título de nuestra predicación: que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y esto tiene que quedar bien claro para nosotros. Nadie más, no hay ninguna persona, no hay ninguna institución, no hay ninguna entidad que sea cabeza de la iglesia, solo Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice Pablo. Y entonces esto nos habla, por un lado, de autoridad. Y entonces la iglesia, teniendo a Cristo como cabeza, se sujeta a la autoridad de Cristo. Pero también nos habla de una unión vital. Una cabeza unida a su cuerpo es una unión vital. Pero también veremos algo muy interesante, y es algo de lo que estábamos, de alguna manera, Oscar nos estaba, por lo menos a mí que preparé esto, estaba recordando toda la obra del Señor a nuestro favor. Y cómo, a pesar de haber sido alguien enemigo de Dios, ahora somos personas que aman y pueden amar a Dios. Y eso es posible gracias a la reconciliación que Dios ha hecho. Vamos a ver entonces que este pasaje nos habla de la reconciliación.
Y también nos habla de las intenciones de Dios para ti y para mí que estamos en Cristo. Sus intenciones de presentarnos sin mancha, santos e irreprensibles delante de Dios. Después de haber sido enemigos, después de haber estado hundidos en pecado, muertos en pecados, a través de la reconciliación, ahora Dios, por medio de la muerte de su Hijo, nos va a presentar delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles. Pero vamos al texto para leerlo directamente. Colosenses 1, del 18 al 23. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí lo tenemos. Entonces, un paquetito de versículos profundos con información profunda para nuestra vida. Cristo, cabeza de la iglesia, Cristo como autoridad, como algo que está totalmente unido a nosotros que formamos parte de la iglesia, pero también nos habla de esa reconciliación. Y vamos a ver ese versículo a detalle, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y como decía hace un rato, el apóstol está utilizando una metáfora con el cuerpo humano. Está asemejando la relación entre Cristo y su iglesia con un cuerpo humano. Y lo hace para ejemplificar la relevancia que tiene Cristo para su iglesia. La gran relevancia que tiene Cristo para su iglesia. Es la misma relevancia y es algo obvio, pero hay que decirlo. Es la misma relevancia que tiene nuestra cabeza en relación a nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Es importante tu cabeza arriba de tus hombros. Totalmente, es vital, ¿verdad? ¿Podría yo andar sin una mano o sin dos manos o sin dos manos y dos piernas y todavía seguir vivo? Pero no podría quitarme la cabeza y seguir haciendo mis actividades. Es una unión vital. Es una unión vital. Y Pablo se encarga así de simple, así de preciso es la metáfora. Cristo es la cabeza de la iglesia. Podemos entonces entender que sin Cristo, ¿qué pasa? No hay iglesia. Sin Cristo, lo que pudiera creerse que es iglesia estaría muerta. No es posible porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nadie más puede adjudicarse semejante posición. Ni en la tierra ni en el cielo, solo Cristo Jesús. Porque a Dios Padre le agradó que en Cristo Jesús habitara toda plenitud. Y parte de esa plenitud es que Él sea la cabeza de su iglesia. Entonces, hermano, nosotros sí tenemos iglesias locales en donde hay autoridades locales, que en el caso de esta congregación, que es una iglesia local, dice la Escritura que los pastores están al frente. Pero aquí, cuando estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la iglesia universal, es decir, del conjunto de creyentes que por gracia de Dios han sido salvos.
y que están repartidos a través de la historia, a través de todas las naciones, tribus, lenguas, en toda época. A todo ese grupo de creyentes, Dios le dice: esta es mi iglesia, y esa iglesia es su cuerpo, y Cristo Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Cristo es nuestra autoridad y Cristo se manifiesta a nosotros a través de su palabra. El apóstol Pablo también confirma esta idea allá en Efesios y agrega algo muy interesante y que debemos de tener muy presente. En Cristo como cabeza, nosotros, tú y yo, recibimos la verdad de Dios y por lo tanto el crecimiento que Dios da. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De la cabeza de Cristo recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor. De la cabeza que es Cristo nos vamos nutriendo a través, dice, de las coyunturas, y esto lo podríamos entender como a través de todos los ministerios de la iglesia: la enseñanza, la comunión, el campamento, como ahora estamos, que nos recordaba Manuel. Entonces, esta afirmación de que Cristo es cabeza de la iglesia es importante, y yo solamente quisiera dejar en nuestra mente esta idea. Esto de que Cristo sea la cabeza de la iglesia es una referencia a la vez simbólica y a la vez profundamente real. Es simbólica significando que Cristo es la autoridad de la iglesia, pero el simbolismo no es la autoridad, esa autoridad es totalmente real. El simbolismo es una cabeza con un cuerpo, está usando esa metáfora. Y hace referencia entonces a la autoridad que Dios le confiere a Cristo sobre su iglesia. La misma alegoría, la misma metáfora usa Dios en un matrimonio, por ejemplo. Dice: el varón es cabeza de la mujer. Y eso está hablando en términos de autoridad, autoridad conferida por Dios. Pero también es en un sentido real, y yo diría profundamente real, porque habla de una total unión con Cristo. Por eso es cabeza. Y volvemos a la metáfora. Cristo está unido al cuerpo, que es la iglesia, de una manera más profunda de lo que tú y yo podemos entender, más allá de lo que tú y yo podríamos tratar de comprender. Y para cerrar este primer punto, yo diría que esa unión profundamente real entre Cristo y su iglesia se va a verificar en el futuro, cuando Cristo y su iglesia se unan y cumplan ese profundo, ese grande misterio del matrimonio, y se unan en una sola carne. Efesios 5 nos habla de eso. Pablo dice: pero esto es un grande misterio, y yo me refiero a Cristo y a su iglesia, y está hablando del matrimonio. Y entonces me da la impresión de que la unión, más bien la alegoría de Cristo como cabeza de la iglesia, más allá del simbolismo que representa la autoridad, representa una profunda unión que trasciende a lo que tú y yo podamos comprender, pero que esperamos vivir, no solamente entender, sino vivir cuando toda la iglesia del Señor esté con Él en su gloria. Vienen otros conceptos en este mismo versículo. Dice que Cristo Jesús es el principio y es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y esto de que Cristo es el principio, hermanos, significa no solamente a nivel de lugar,
no significa tampoco solamente a nivel de importancia, no significa nada más a nivel de orden. Este es primero y luego el segundo. Significa la supremacía absoluta de Cristo sobre todas las cosas que Él creó. Él es el primer lugar en todo, en orden, en tiempo, en importancia. Él es el principio porque Él es el origen de todo. De Él viene la vida. Él sustenta nuestra vida, lo hemos visto ya. Él es superior a todo, superior a todos. Pero cuando dice el primogénito de entre los muertos, ¿se acuerdan que habíamos visto esta palabra primogénito? Que también quiere decir algo así como primero o el prototipo. Nosotros sabemos que está hablando, cuando dice el primogénito entre los muertos, está hablando de la resurrección. Si nos quedáramos con la sola acepción de el primero, es decir, el primero de la resurrección entre los muertos, diríamos, pero no es posible porque hay gente en las Escrituras que resucitó antes que Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Lázaro, por ejemplo, o el hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que ya lo llevaban en el féretro y el Señor tocó el féretro y le ordenó que se levantara, o la hija de Jairo. Hay varias personas que resucitaron primero. Ahí es donde está la importancia de que esa palabra no significa nada más el orden de acontecimientos, sino también el orden o la forma o la categoría de ese acontecimiento. Y en ese sentido, la primogenitura aquí tiene que ver no con el tiempo, sino con el orden de cosas, la calidad de las cosas. Y la diferencia fundamental estriba en que Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y cualquier otra persona que haya resucitado y que esté registrada aquí en la Escritura, volvió a morir, llegado el momento. Y el Señor Jesucristo resucitó venciendo la muerte para no ver muerte nunca jamás. Y recordarán ustedes que el libro de Hebreos nos dice que Él ahora vive por el poder de una vida indestructible, por el poder de una vida indestructible. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó y ya no morirá nunca más. Él es eterno. La muerte no pudo con Él. Él venció la muerte. Y de esa manera nos da la victoria a nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y Oscar lo decía muy claramente hace rato, hay una gran diferencia entre vivir y estar sin Dios a vivir y tener a Dios, porque nos da la certeza de su presencia en nosotros, no por méritos nuestros, por la pura gracia y la buena voluntad de Él. Pero dice aquí también que es el primogénito. Y cuando nos regresamos a ver esa palabra, cuando entendemos comúnmente primogénito, ¿qué significa? Que habrá otros, ¿verdad? Cuando decimos, este es mi hijo primogénito, ¿qué queremos decir? Que después de él hay otros, ¿verdad? Aquí no dice que el Señor Jesucristo sea el único que resucitó para no morir jamás. Dice que es el primogénito de esa clase. ¿Quiénes son los que siguen en esa clase de resurrección? Nosotros, los que estamos en Cristo. Es lo que dice la carta a los Corintios. Cristo, las primicias. Luego nosotros, los que somos de Cristo en su venida. Hermanos, gózate porque tú vas a resucitar de la misma manera que Cristo resucitó. Cuando ese momento llegue, cuando la venida del Señor Jesús se verifique, nuestra resurrección, aunque tengamos cientos de años muertos, resucitaremos para no volver a ver muerte. Porque esa es la clase de resurrección a la que Cristo nos invitó. Por eso Dios nos puso en Cristo
y nos identificó con Él en la muerte y en la resurrección. Amén. Ahora versículos 19-20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y llegamos al otro punto clave de este pequeño pasaje. Y hermano, ya estamos aquí, ya hicimos el esfuerzo en levantarnos, en desayunar, quizá algunos no, pero no se preocupen, ahorita nos vamos a comer. Ya estás aquí, hermano. Yo te pido toda tu atención a esta parte que sigue, porque estamos hablando de una obra formidable de parte de nuestro Dios para nosotros. Aquí, por un lado, está diciendo que a Dios le agradó. Eso incluye gozo. Imagínate a Dios Padre contento, gozoso, alegre, disfrutando. A Dios le agradó que en su Hijo Jesucristo habitara toda plenitud. ¿Puedes imaginar la sonrisa de Dios? Dios sí sonríe, hermanos. A Él le agradó. Esa palabra dice gozo, buen parecer, conformidad, estar de acuerdo. A Dios le agradó que en su Hijo habitara toda plenitud. Y de esa palabra plenitud y de este tema lo dejaremos para el capítulo 2, porque en el versículo 9 nos habla de que la plenitud es mucho mayor a lo que estamos pensando ahorita, porque dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Son palabras mayores. Esas son las grandes ligas de la doctrina de nuestro Dios. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenemos para rumiar esa idea todo el año, hermanos. Cuando Cristo Jesús andaba en el mar de Galilea, en esa barca, toda la plenitud de la deidad estaba ahí, en ese cuerpo humano. Cuando Cristo Jesús se durmió en esa barca, toda la plenitud de la deidad estaba en esa barca. Yo he tenido la oportunidad de estar en el mar de Galilea, como saben algunos de ustedes, en un viaje de clínica pastoral, y tuve el privilegio de que me invitaran a dar una reflexión estando en una barca en el mar de Galilea donde el Señor lo hizo. Hermano, cuando tú estás ahí en el mar de Galilea, en el barco, y ves a la demás gente, pues son personitas, ¿verdad? Somos puntitos por ahí. Así se veía también el Señor. Su cuerpo era igual que el de nosotros, pero en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te dejo eso de tarea para que lo reflexiones, lo medites y le des gracias a Dios en la semana. Pero vamos a hablar con el tema de la reconciliación. Y dice ahí: reconciliar todas las cosas consigo, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Cuando hablamos de las cosas que están en la tierra y en los cielos, ¿de qué te viene a la mente primero? A mí me viene a la mente la creación, las estrellas, las galaxias, los mares, las montañas, las cosas que están en los cielos, en la tierra, toda la creación de Dios. Y la creación espera. Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. La creación está esperando con ansias el momento en que tú y yo recibiremos la redención total de parte de nuestro Dios. Cuando nuestro cuerpo mortal sea redimido, transformado en un cuerpo semejante a la gloria del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. La creación está esperando, porque sabe la creación, no sé cómo, pero sabe que ella misma va a ser libertada de la corrupción de esclavitud en la que está ahorita. Y tú puedes y yo puedo ver el más magnífico paisaje
de una montaña llena de nieve, con pinos alrededor, o el mar más hermoso y cristalino que te puedas imaginar. O podemos ver en el National Geographic o en algún lado las imágenes que nos manda el telescopio que anda por allá, o el rover que anda en Marte o donde sea. Y sin embargo, a pesar de esa belleza, la creación está sujeta en la esclavitud de la corrupción que nosotros causamos en Adán y Eva cuando pecaron. Pero la creación sabe que llegará el día en que va a ser libertada de esa corrupción. Así lo dice Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la creación está esperando que tú y yo seamos mostrados tal como lo que seremos. No vamos a ser nosotros así como ahorita, seremos semejantes semejantes a Cristo en su venida, y cuando seamos manifestados de esa manera, la creación va a ser libertada. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ahí es donde está la creación ahorita, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y este cuerpo, como nos decía Oscar, se va deteriorando, se va desgastando, se va acabando, nos vamos envejeciendo, vamos dejando de funcionar normalmente de una y de otra manera. Y así es, a causa de la corrupción del pecado. Pero los que estamos en Cristo tenemos la seguridad de que, como dice aquí, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu está morando en nosotros, y el hombre interior, como nos decía Oscar, se va renovando día con día. Y cada día podemos anhelar de manera más consciente estar en la presencia de nuestro Dios. Recordemos entonces que la creación, como decía hace un rato, también incluye a todos esos gobernadores de las regiones celestes, tronos, dominios, principados, potestades. Y en ese grupo de seres se encuentran también los ángeles, tanto los buenos como los malos. Y dice la palabra que en Cristo Dios va a reconciliar consigo todas las cosas, incluidos los ángeles. Pero nosotros sabemos por la palabra que los ángeles buenos no necesitan reconciliación. Esos han seguido fieles a Dios, siguen ministrando, sirviendo a Dios de día y de noche, reconociendo la santidad de Dios, alabando a Dios día y noche sin descansar, y por el contrario, gozándose cada vez más. Pero a los ángeles malos, para ellos no hay reconciliación. Ellos no alcanzarán reconciliación porque ellos se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás. Segunda de Pedro nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, de toda la creación que será reconciliada, se exceptúa esta parte de principados, potestades. Estos ángeles que pecaron no tienen reconciliación. Para ellos está reservado el juicio, y hoy en día, desde entonces, están en prisiones de obscuridad.
No sabemos, hermanos, en realidad no sabemos cuál será el alcance de la reconciliación de todas las cosas, hablando de la creación. No sabemos el impacto, el nivel, cómo será, qué tiene preparado Dios para hacer en cada porción. Lo que sí sabemos es que habrá tierra nueva, cielos nuevos, y Dios será el Rey de todos. Y es una reconciliación que efectuará Dios. Pero en cuanto a nosotros, sí sabemos, porque la Biblia se ha encargado de decirnos lo que ha pasado. En lo que respecta a nosotros, dice el versículo 21 y 22, y a vosotros también, no solamente a la creación, no solamente a las cosas que están en los cielos y en la tierra, a ustedes también, a ustedes como personas que están en Cristo Jesús, que en otro tiempo, dice, erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Qué rey que es atacado continuamente por sus enemigos? ¿Qué rey que es insultado, cuya santidad es manchada, cuyo nombre es vituperado? ¿Qué rey estaría dispuesto a reconciliar a sus enemigos con Él? Solo nuestro Dios. Y somos testigos cada uno de nosotros, porque tú y yo éramos enemigos. No necesitamos ir a ver grandes casos ahí en el YouTube, ¿verdad? Tú y yo éramos y somos ejemplo de lo que éramos en otro tiempo, extraños y enemigos. Hacíamos malas obras contra Dios, cometiendo pecado sin mayor restricción. Es más, sin conciencia de Dios, porque el pecado era quien nos dominaba, el pecado era nuestro amo. A su voz obedecíamos. Nosotros éramos los que necesitaban reconciliación, no Dios. Nosotros éramos los enemigos, no Él. Pero resulta que nosotros no podíamos hacer nada. Ya cuando nos dimos cuenta de nuestra situación, entendimos que no podíamos hacer nada. Pero es Dios, hermanos, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de su amado Hijo. Y sabes que no fue una reconciliación basada en un tratado firmado ahí en una hoja blanca con una tinta fina. El instrumento que Dios utilizó para reconciliarnos con Él mismo fue la muerte de su Hijo. La tinta con la que se escribió ese pacto de reconciliación es la sangre de su Hijo. Él pagó el precio con su vida para que tú y yo pudiéramos aspirar a ser reconciliados con Dios. Pero la reconciliación, además del efecto que todos nosotros conocemos, especialmente los casados, pues perdón, Oscar, pero cayó casi como anillo al dedo. Y también, bueno, no está mi hija y su marido, pero estamos todos los que estamos casados, y todos los que estamos casados sabemos que en el matrimonio se experimentan infinidad de oportunidades para buscar ¿qué? La reconciliación. Porque somos testarudos, porque somos desobedientes, porque somos como somos, ¿verdad? Y ahí andamos de repente buscando, ¿y cómo le hago para pedir perdón? Porque pues sí, ya me di cuenta que especialmente el hombre primero dice, no, es que ella tiene que me pida perdón, porque no, necesitamos buscar esa reconciliación. Y entonces entendemos la reconciliación en esa etapa, cuando nos ponemos de acuerdo para restablecer la relación. Nos ponemos de acuerdo para volver a unir esa comunión entre dos personas. Todos lo conocemos, ¿no? Lo que es la reconciliación a ese nivel.
Pero la reconciliación de la que estamos hablando tiene un alcance muchísimo mayor, porque Dios, mediante la reconciliación, produce un efecto total en el corazón del hombre. Produce un cambio completo hacia Dios, desde el corazón del hombre. No es nada más hagamos las paces y cada quien para su casa como si nada. No, Dios mueve al hombre de la enemistad, del desinterés, de la aversión a Dios, a través de la muerte de su Hijo y a través de la reconciliación. Mueve a un hombre que está en esa condición, lo mueve radicalmente para que desde su corazón fluya un amor y una confianza total en Dios. No sé si me expliqué, pero en eso consiste la reconciliación de la que estamos hablando aquí. Hay un cambio profundo en la perspectiva que el hombre tiene ahora de Dios. Hay un cambio profundo de la manera de ver a Dios. Y es Dios el que induce ese cambio en nosotros. Y Oscar lo decía, ¿verdad? Yo a lo mejor no entendía muchas cosas, dijo él, pero yo lo que sí sabía es que ahora el Espíritu estaba en mí y estaba gozoso y quería hablar de él y andaba feliz y les compartía a unos y a otros. Esa transformación es el efecto reconciliador que Dios produce en el corazón de aquellos que por fe recibimos la verdad de Dios para ser salvos. Esto es muy importante, hermanos. Cuando hablamos y cuando leamos la reconciliación que Dios ha hecho con nosotros, implica que Él puso el deseo en nuestro corazón, y no solo el deseo, sino la capacidad de amarlo, la capacidad de sujetarnos a Él, la capacidad de estar atentos a su voz, de poner toda nuestra confianza en Él. Y el precio fue alto. Dios tenía que mostrar algo para que nosotros pudiéramos creer eso. Y Dios nos mostró su amor. Y dice la carta a los Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ante esa muestra excelsa del amor de Dios, que Dios decidió mostrar así su amor por nosotros, es como cuando nosotros creemos, fuimos reconciliados. Y Dios pone ahora en nosotros la capacidad de amarlo, la capacidad de confiar en Él. Ese es el alcance de la reconciliación. Por medio entonces de la reconciliación obtenida en la cruz, Dios ha derrumbado la perspectiva corrompida que teníamos de Dios a causa de nuestro pecado. La misma conciencia corrompida que tuvo Adán cuando pecó y cuando escuchó la voz de Dios y que fue a esconderse. Así estábamos todos y así están toda la gente que nace hasta que Dios, por misericordia, nada más quiere brillar en el corazón del hombre para mostrarle la gloria de Cristo. Entonces es Dios quien nos reconcilia, capacitándonos para amarlo y para confiar plenamente en Él. Y dice que esto lo está haciendo todavía con un propósito eterno, porque dice para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Un cambio total, hermano. De toda esa vida en otro tiempo llena de pecado, llena de enemistad contra Dios, Dios nos está transformando día a día
y llegará el momento en que nos va a presentar literalmente delante de su Padre, santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Te imaginas ese momento? Necesitamos pensar cada vez más en ese momento porque el Señor está haciendo eso por nosotros. Para ir cerrando, yo pregunto, para que todas estas cosas se verifiquen en la vida de una persona, ¿habrá algo que hacer de nuestra parte? ¿Podremos hacer algo para ello? El versículo 23 nos dice claramente que esto es posible solo si, y ese sí es condicional, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que nos toca entonces es mantenernos firmes en la fe, fundados en la fe, firmes en la esperanza del evangelio que hemos oído. No dice por ningún lado si en verdad haces esto o aquello otro. Nos dice si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe y sin moverte de la esperanza del evangelio. Sería una ofensa, hermano, y escúchame bien, sería una ofensa para Dios que tú y yo, por error o intencionalmente, estuviéramos tratando de hacer cosas para, entre comillas, para pagar el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Primero sería inútil, porque sería imposible, pero sería una ofensa decirle, Señor, yo estoy haciendo esto porque, como si estuviera abonando a una cuenta que te debo. Estaríamos pensando que somos capaces, con obras, aunque fueran monumentales, que seríamos capaces de igualar el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es imposible. Entonces nunca pensemos, nunca cometamos el error de creer que la vida cristiana se debe de vivir buscando hacer obras para agradar a Dios de tal manera que llegue el momento en que puedo sentirme verdaderamente merecedor de esa reconciliación. Para nada. Lo más lejos a la verdad es eso. Lo que Pablo nos dice es, ¿saben qué tienen que hacer? Verdaderamente permanezcan firmes en la fe. Verdaderamente firmes, verdaderamente fundados en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué dice la esperanza? ¿Qué dice el evangelio? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, todo lo que hagamos como iglesia, no es para gloriarnos, hermanos. Es para que desde nuestro corazón le digamos, Señor, soy un siervo inútil nada más. Esto lo hago porque tú haces posible que yo haga esto. Y lo hago en mi corazón como gratitud, pero nunca pensando en que puedo pagar o puedo abonar de alguna forma a la reconciliación. Vamos a las reflexiones finales, hermanos, pero pues yo sé que estos son temas que leídos son muy rápidos, ¿no? Los podemos memorizar y venir a decirlos aquí de memoria en el micrófono. Pero necesitamos, ¿cómo diría? Si habláramos de buceo, hay que sumergirnos a las profundidades con un tanque de oxígeno bastante grande y totalmente lleno para examinar la palabra y decir, Señor, eres maravilloso.
Porque no nada más salvaste, como dice también la Escritura, podría ser que alguno osara morir por uno bueno, pero nosotros no éramos buenos, nosotros éramos pecadores, enemigos, extraños, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y siendo enemigos, siendo aún pecadores, Dios quiso mostrar su amor para ti y para mí. Y lo mostró de una manera total. Entregó a su Hijo y su Hijo voluntariamente aceptó el reto. Y por eso dice ahí en Hebreos, sacrificio y holocausto no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, como está escrito de mí, vengo para hacer tu voluntad. Y él sabía que él iba a derramar su sangre en sacrificio hasta la muerte para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Si tú amas hoy a Dios es porque Dios te reconcilió consigo mismo. Él puso esa capacidad en tu corazón para amarlo. Si tú tienes toda tu confianza en Cristo, en Dios, es porque Dios puso en ti la capacidad para hacerlo mediante la reconciliación. Entonces, hermanos, toda la gloria sea para Cristo, amén. Toda la gloria sea para Cristo, que es el dador de la vida. El que justifica es Él. Él es el que murió, el que también resucitó. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La obra de Cristo Jesús se hace efectiva solo en la vida de aquellos que lo reciben por fe. No existe otra manera. No es por obras, no es por linaje biológico, no es por herencia humana, es por fe y es individual. Todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora en esta carta, hemos de recibirlo, hemos de creerlo, hemos de poner nuestra fe en ello, permanecer fundados y firmes en esta fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Hermanos, Dios nos ha dado todo esto por gracia, la salvación, la fe, y nos ha dado a su Hijo, y tenemos a su Hijo Jesucristo, y somos de Él, amén. Bendito sea, Señor, te damos muchas gracias, porque podemos seguramente nada más mirar por encima toda esta belleza, toda esta grandeza de verdades doctrinales, pero verdades que dan vida, Señor. Gracias porque eres tú quien nos revela estas cosas, porque eres tú quien nos declara lo que has hecho y lo que sigues haciendo en nuestros corazones. Nos has reconciliado contigo, ahora tenemos paz para contigo y podemos amarte y podemos tener nuestra confianza en ti. Yo te ruego, Señor, que si hay aquí alguien que todavía no decide en su corazón confiar plenamente en ti, que tú abras su corazón, que tengas misericordia de esa persona, que le des vida, Señor, y que pueda, como nos decía Oscar, estar alegre y lleno de gozo porque sabe que tu Espíritu mora en él, en ella, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.